Buena tarde a todos los presentes. El día de hoy, 18 de octubre del año 2023, nos encontramos en el aula A8 del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, con los alumnos de la licenciatura en Derecho de séptimo cuatrimestre, en su segundo examen parcial de la materia de juicios orales. En el año 2005, donde empezó a implementar nuevos sistemas procesales para la reforma del artículo 18 constitucional, que estableció un sistema de responsabilidad juvenil de corte garantista, que trata de proteger los derechos fundamentales basados en los principios que actualmente rige el sistema penal acusatorio y oral. En el año 2008, en materia de seguridad, se reformaron 10 artículos constitucionales para poder establecer el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y en el que por primera vez se enmarcarán la constitucionalidad y las finalidades del proceso. La importancia de los derechos conferidos a la víctima dentro del nuevo sistema de justicia penal, que son equitativos a los derechos del imputado, ya que ambos se encuentran establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 20 de la Carta Magna. Ante tal situación, obligan a los juzgadores a garantizar los derechos humanos de las dos partes y para sus resoluciones deben ponderar entre los dos derechos cuál es el que prevalece, es decir, cuál es el menos afectado. Esto vino a partir de la Reforma 2011 de Derechos Humanos. El Poder Judicial de la Federación concluyó que el proceso penal es una garantía para la protección de los derechos humanos, pero será la actuación de cada uno de los operadores del sistema lo que permita hacer de los derechos humanos una herramienta efectiva de la protección de la dignidad de las personas. A continuación, cedo la palabra a los alumnos Jimena Corders del Razo y al alumno Yadiel Figueiras Ramírez, quienes darán la parte introductoria del tema de debate que nos asiste el día de hoy. Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Jimena Cortés del Razo y a continuación presentaré a los de mi equipo: Lupita, Fernanda, Emanuel y Luis Alberto, en la cual estaremos hablando sobre la defensa de los derechos dentro del proceso penal. De acuerdo al mandato constitucional de la Reforma Penal del 2008, el 18 de junio del 2016 se debe de dar por cumplida en toda la República Mexicana el nuevo sistema penal acusatorio. Esta reforma estableció caminos novedosos y ágiles para la solución de conflictos causados tanto por delitos graves como no graves, así como agregar medios alternativos de solución de controversia. Asimismo, permite esclarecer los hechos, proteger al inocente y procurar que al culpable no quede impune y así reparar el daño causado por los delitos cometidos. Cabe destacar que dicha reforma se centró en el respeto y las garantías de los derechos humanos. El proceso penal también persigue otras finalidades, no solo busca el fincamiento de las responsabilidades, ya que también existe la posibilidad de quien esté imputado de la comisión de un delito no sea culpable, sino inocente. El hecho de que una persona sea acusada erróneamente no solo afectaría a la esfera individual, sino a la social. El artículo 20, fracción 1, inciso A de nuestra Constitución, nos dice que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el inculpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Buenas tardes a todos. El día de hoy, 18 de octubre del presente año, nos encontramos en esta sala para tratar acerca de un tema que ha llamado la atención durante los últimos años. Vamos a hablar acerca del no reconocimiento de los derechos humanos en el proceso penal. Pero antes de iniciar, quisiera impartir o dar inicio a parte de mi equipo que hablará acerca de dicho tema. Se encuentra con nosotros nuestro compañero Diego Hernández Alonso, nuestra compañera Azucena Martínez Fernández, nuestros compañeros Alfonso Morales Mozo,
Flavio Ramírez Sacramento y su servidor Yadiel Figueira Ramírez. Bien, partiendo de la frase de Ramsey Benedict que menciona que todas las personas tienen los mismos derechos, pero cualquier persona que utilice esos mismos derechos para algo negativo es algo inadmisible. Remontándonos a épocas atrás en donde iniciaba el recurso de casación, en donde su finalidad era velar por los derechos de las personas y darles una atención necesaria, hoy en día en México se crea un esquema muy bueno en donde prácticamente tratan de velar por los derechos. Lastimosamente, dentro de ese esquema existen vicios, existe una alta corrupción para que violen sus dichos derechos. Citándonos en el artículo 8, inciso H de la Convención Americana, que menciona el derecho de recurrir, citado lo siguiente: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Como bien mencioné, dentro de ese proceso se ven prácticamente viciados por la alta corrupción que en él emana, por lo cual en esta tarde mencionaremos un caso en el cual fueron violentados y escabrillados sus derechos. Gracias. A continuación, le otorgo la participación de las diferentes posturas que presentan los equipos a cargo de los siguientes alumnos. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Esquivel Cisneros y como primera postura decimos el por qué sí defendemos los derechos humanos en el proceso penal. Comenzamos por qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas que sustentan en la dignidad humana y que toda persona tiene por el simple hecho de serlo. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas dentro de nuestro orden jurídico nacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes. Los derechos humanos se caracterizan con principios básicos, que es la universalidad, inalienabilidad, individualidad y progresividad. ¿Por qué universales? Porque desde que nacemos, todos sin excepciones, nacemos con estos derechos. Inalienables, ¿por qué? Porque todos y ninguno de nosotros podemos renunciar a estos derechos por nada. Y por individualidad, porque cada uno de nosotros nacemos con estos derechos. Las obligaciones constitucionales de estas autoridades son que toda autoridad debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en todo momento, y que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. A partir de la reforma constitucional del 2011, en materia de derechos humanos, son aplicados en nuestro país los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuyo conocimiento y aplicación es fundamental para las y los servidores públicos. A continuación se listan algunos de los más importantes: Carta de las Naciones Unidas, Carta de la Organización de los Estados Americanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce un amplio catálogo de derechos humanos, dentro de los cuales, en términos generales, encontramos de manera enunciativa y no limitativa los siguientes: derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud, igualdad entre el hombre y la mujer, libertad de expresión. Dichos derechos humanos, cuando se encuentran recogidos en la Constitución, suelen denominarse derechos fundamentales, y entre ellos los más relevantes en materia de procuración de justicia y proceso penal se encuentran previstos en el artículo 20 y 21 de la Constitución mexicana. En nuestro nuevo sistema de justicia penal, que surgió a partir de una profunda reforma en los artículos 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su propósito principal es la reconfiguración de un modelo de justicia de corte inquisitivo para transformarlo en uno de carácter acusatorio, basado en los principios de oralidad, igualdad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración, continuidad y de presunción de inocencia, que tendrá como objetivos la
la celeridad y efectividad de los procedimientos penales, además del respeto irrestrictivo de los derechos fundamentales. Buenos días, me presento. Mi nombre es Diego Armendez Alonso. Continuando con el tema, tomando un punto importante que menciona la parte defensora, la cual nos menciona que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana que tiene toda persona por el simple hecho de serlo y cuya realización efectiva resulta indispensable para su desarrollo integral, el cual son conjunto de prerrogativas que se van establecidas dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución Política de nuestros Estados Unidos mexicanos, en tratados internacionales y algunas leyes. Pero, ¿cómo podemos idealizar el contexto de derechos humanos cuando escuchamos que un sujeto, ya sea hombre o mujer, acusa de daño inminente a una persona, si siquiera respetarla dentro de los estatutos generales, estos comprendidos dentro de nuestra Constitución Política, los cuales son el derecho a la vida, a la integridad personal, la libertad personal, la salud, igualdad entre hombre y mujer ante la ley, libertad de expresión, acceso a la información, a la educación, identidad y a la vivienda, entre algunos otros. Aunado a esto, siguiendo el punto en el cual contextualizamos el hecho de que un delincuente ha privado a una persona en algunos de estos principales derechos, de cuál es la vida, la libertad, la integridad, que viola la salud de la víctima en diversos factores, ¿por qué deberíamos aceptar que aquellos delincuentes, por así llamarlos, deberían de gozar estos derechos si ellos son los principales en violarlos? Aún sabiendo estas personas o estos delincuentes, sabiendo las consecuencias de sus actos, continúan cometiéndolos en agravio de víctimas, que en su mayoría son personas vulnerables. Aumentando esto, aquellos delincuentes cometen actos depravados, inmorales, que ponen a pensar a la sociedad si un ser humano sería capaz de cometer dichos atroces, caracterizados como si fueran animales. La mayoría de casos ponemos en consideración que los derechos humanos dentro del proceso penal son importantes, ya que no son un seguro para los delincuentes, sino el conducto por el que se debe buscar un castigo acorde a la ley por sus actos, en caso de ser culpable o bien para ayudar a liberar a quienes han sido arrestados de manera injusta. La relación entre los derechos humanos y la delincuencia, la que se alude con mayor frecuencia, es negativa, pero defender los derechos humanos no significa premiar a los delincuentes o dejarlos de castigar. Con lo anterior podemos verificar que se busca un castigo acorde a la violación cometida, esto considerando diversos factores, ya que sus actos no son en su mayoría inhumanos, dejando a flote contradicciones dentro del término humano, ya que actúan como animales, sino más allá. Entonces, ¿por qué tratarlos con respecto a dignidad si estos delincuentes son los principales en faltar a esos principios? ¿Por qué no considerar castigos acorde a sus actos, o simplemente como dice la sociedad, ojo por ojo, diente por diente? No, Me presento, mi nombre es María Fernanda García Rosas. Nuestros derechos brindan garantías de protección para las personas, ya que en todo momento debe prevalecer esta presunción de inocencia y evitar que se trate como culpable a una persona hasta que se declare su responsabilidad, ampliando los derechos para que la víctima pueda aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa. Proteger los derechos humanos es de vital importancia para el proceso penal, para que la víctima pueda impugnar ante el juez las resoluciones y omisiones, así como solicitar las medidas de prevención para su protección. Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento los derechos humanos, de la misma forma y en el ámbito de sus atribuciones, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Tienen un mayor nivel de responsabilidad para velar por el respeto, la garantía y la protección de los derechos, para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Buenas tardes, mi nombre es Azucena Martínez Fernández. Es así que sustentamos que no se deberían de considerar los derechos humanos en los sentenciados. Si es que podemos nombrar los humanos, sin visualizar el contexto. Dentro del contenido de la fracción segunda de las normas internacionales de derechos humanos, nos menciona que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una vez contemplado el contenido del artículo con anterioridad mencionado, podemos resaltar las palabras tales como humanamente, la capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad, y ser humano, cuya principal característica es la capacidad de razonamiento. Por tanto, un sentenciado no debería gozar de derechos si no es acorde a lo descrito, y sin embargo, ellos se someten a torturas, penas, tratos crueles, depravados, con saña, sobre todo con dolo hacia sus víctimas, y que no conformes con arrebatarles la vida, ejercen mutilación, obscenidad y brutalidad, actos totalmente contrarios a la fracción segunda mencionada con anterioridad. Y visto recientemente casos, ejemplo de ellos la OTAC, Alianza Mexicana de Organización de Transporte y Sustento del País, una organización independiente creada por civiles que tiene que velar y defender por sus derechos, ya que cuando sufren actos delictivos descritos con anterioridad por delincuentes, las autoridades les reconocen todos y cada uno de los derechos a ellos, y los cuales son arrebatados a la víctima. Y en los peores casos, la víctima se ve con el temor de ir presa por lesiones hacia el delincuente. En caso de defenderse, sí mencionará, existe legítima defensa. Pero en caso de que los hechos no se encuentre el objeto material, ¿cómo tipificamos tal caso de legítima defensa? De tal modo es afectada la víctima. Del mismo modo, el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Carta Magna de nuestro país cita en su fracción segunda lo siguiente: los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Una vez expuestas las posturas, escucharemos la refutación del tema. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Camacho y soy refutador. ¿Por qué tratarlos con respeto, como mencionaron? Porque el hecho de mencionar a una persona o señalar a una persona que hizo un acto atroz no deja de perder su dignidad humana. En dado caso, si la sociedad quisiera hacer en contra de la persona, también sería señalado como víctima la persona acusada. Y bajo el principio de igualdad y no discriminación ante la ley, nos menciona que toda persona interviene en el proceso penal y recibirá el mismo trato y tendrá las mismas oportunidades. Y si ustedes quisieran quitarle sus derechos, ya no sería igualdad y sería parte de su discriminación. Como lo menciona el artículo 1 de la Constitución, no se admitirá discriminación motivada por el origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opinión, preferencia sexual o estado civil, ya que nosotros no sabemos su motivo, si fuese económico o psicológico, por qué está señalando o por qué cometió ese delito. De acuerdo al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene derecho a un juicio justo y tiene derecho a ser oído por un tribunal competente. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Morales Mozo. Ustedes dijeron que los derechos humanos son fundamentales para todas las personas, ya sean delincuentes o víctimas. Sin embargo, desde hace años escuchamos en México que velar por los derechos humanos no hace más que defender a los delincuentes. Se dice que siguen muriendo inocentes y desapareciendo personas mientras se protegen los derechos de los delincuentes. En México se favorece los derechos humanos de los criminales en perjuicio de los derechos de los demás ciudadanos e incluso de las víctimas. Es decir, que se quiere describir la mecánica de una suerte de juego. Vamos, que los derechos humanos protegen a los malos y no a los buenos. Moralmente, sabemos que al hablar de los derechos humanos estaríamos comparando a un criminal y a una persona inocente como si fuera igual en ese sentido. Y no sería así, porque la víctima nadie la protegió, sus derechos, porque al imputado sí se le tendría que proteger, porque estas personas que han cometido delitos violentos como abuso sexual, violación, asesinato, pedofilia, secuestro, tráfico humano, siendo los principales en violentar los derechos humanos de personas inocentes, ¿deberían de gozar de estos mismos?
Por lo tanto, si se protegen los derechos de presuntos delincuentes, estaríamos protegiendo a personas que no podrían ser llamadas humanas, ya que han cometido atrocidades, como por ejemplo un homicida, que es la persona que le arrebata la vida a otra. ¿Estarían de acuerdo que esas personas que cometen esos tipos de actos, esas mismas personas que no piensan en nadie, tendrán que ser acreedores a derechos humanos? Una vez expuestas las posturas y para poder concluir esta primera práctica, escuchamos el cierre que cada uno de los equipos presenta. Buenas tardes, compañeros y mesa de debate. Mi nombre es Luis Alberto Valencia Martínez. Yo presentaré el alegato final. Antes de presentar mi alegato final, quisiera pronunciar una frase. Todos tenemos derecho a los derechos humanos. Solo hay que ser un ser humano. Hay que ser un ser humano para entender que todas las personas, desde que nacemos, nos dan como prioridad, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestro derecho a vivir, derecho a respetarnos, derecho a tener un juicio justo y derecho a que se nos oiga un juez o una autoridad competente. Conocemos muchas personas que están tras las rejas por injusta razón, ya que el sistema penal acusatorio no es justo con ellos. Como ustedes dicen, tal vez con los buenos se van, son libres, pero se han puesto a pensar de las segundas víctimas, las personas que no tienen nada que ver y que no se dan a sus derechos, no se escuchan. Desde que entras, desde que hay una demanda, desde que el Ministerio Público o una autoridad competente te pone a disposición, no se respetan tus derechos para nada. Desde ahí empezamos mal. Para igual, cabe recalcar que desde el sexenio, no sé si se acuerdan muy bien, que en el sexenio de Felipe Calderón se hizo mucha matanza de muchos estudiantes. ¿Y qué se hizo? No se respetó ningún derecho. Se puso a segundas personas tras las rejas y las víctimas, bueno, los verdaderos delincuentes no se han encontrado. Tal vez sí, pero ¿qué no se ha puesto a pensar en las segundas personas? Para finalizar, me gustaría decir qué son los derechos humanos para ustedes. Tal vez, a veces, la víctima y el imputado tienen una relación en el proceso penal, pero existen medidas cautelares, existen muchas medidas de apremio donde se puede dar el error, tanto psicológicamente. A veces no sabemos qué ha pasado a la víctima, cómo ha sido su infancia, qué ha pasado en su vida. Tal vez les pongo a recalcar que los derechos humanos es lo más importante que tenemos. Y si nosotros estamos en contra de que nos quiten los derechos humanos, pues están muy equivocados. Eso es todo. Buenas tardes, compañeros en este debate. Me presento. Mi nombre es Flavio Ramírez Sacramento y me gustaría empezar retomando una frase de Ron Sinclair que menciona que todos tenemos los mismos derechos. El saber utilizar uno para un suceso negativo es inadmisible. Hay que partir de la idea que deberían de considerarse derechos en los sentenciados, si es que podemos nombrarlos humanos. Aunado a esto, el hecho de que un delincuente ha privado a una persona de alguno de los derechos humanos principales, los cuales podrían ser la vida, la libertad y la integridad. ¿Por qué nosotros deberíamos aceptar que aquellos delincuentes, por así llamarlos, deberían de gozar de estos derechos? Si ellos son los principales que violaron, aún sabiendo de las consecuencias de sus actos, cometiéndolos en agravio de víctimas, en su mayoría son casos de personas vulnerables. Aumentando esto, que aquellos delincuentes cometen actos depravados, inmorales, que ponen a pensar que la sociedad, sin un ser humano, sería capaz de cometer dichos actos atroces caracterizados como si fueran animales. Entonces, ¿por qué tratarlos con respeto y dignidad? Si son los principales en faltar a estos principios, ¿por qué no considerar castigos acorde a esos actos o simplemente, como se hacía en la antigua Roma, con la ley del talión, a la cual decía ojo por ojo y diente por diente? En México tenemos varios ejemplos de estos,
como serían el monstruo de Atizapán o el monstruo de Catepec. Y conforme a lo que ya manifestaron cada uno de mis compañeros, consideramos que los derechos humanos no deben de ser reconocidos para estas personas, ya que ellos pierden toda calidad humana en el momento de que ellos cometen la conducta delictiva, tan atroces o sangrientas, considerando que al momento de realizar estos actos, estas personas están totalmente conscientes de lo que están haciendo y no tienen ningún remordimiento ni culpa de lo que acaban de hacer. Inclusive, algunos de estos lo hacen por satisfacción propia y por eso no se les deberían de considerar derechos humanos, así sean fundamentales o no. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los participantes. Cerramos la mesa de debate. Muchas gracias a todos aquellos que intervinieron en ella. Que tengan una excelente tarde.